Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy continuamos con el crossover que enfrenta por primera vez a un letal cazador Yautja con Logan, el aguerrido y fiero X-Men de Marvel Comics. Predator vs. Wolverine, parte 2. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestro anterior video vimos los antecedentes e historia que permitieron que hoy en día los extraterrestres conocidos como depredadores puedan enfrentar a los héroes del universo Marvel de manera oficial. El primer crossover lanzado a través de las páginas de Marvel Comics ha sido Predator vs. Wolverine, un primer cómic doble cuya primera parte de narración también les trajimos en nuestro último video. Este crossover fue escrito por Benjamin Percy, autor de varias novelas y libros, así como de muchas historias de las principales casas de cómics, entre las que podemos citar a Batman con Detective Comics, Green Arrow, Ghost Rider y el propio Logan en el volumen 7 de Wolverine. El arte del cómic está trabajado por varios artistas, uno por cada etapa temporal de la narración. La primera entrega cuenta con una portada hecha por el artista Marco Cecchetto y también con muy variadas portadas alternativas, incluyendo a los dos personajes principales en un arte que referencia al clásico cover de El Increíble Hulk número 340, entre varias más. Recuerda que el cómic número 1 de Predator vs. Wolverine fue doble y dividimos la narración en dos partes, así que si no viste aún la primera parte, la tienes disponible entre los videos del canal. Al continuar su camino hacia la cabaña, James recordaba que los Athabascans eran el único grupo de gente que le agradaba. Le enseñaron cómo encontrar comida. Vivían en armonía con la naturaleza. Eran diferentes a todos los otros, que siempre buscaban apoderarse de todo lo que veían, destruyendo bosques, colinas y ríos por encontrar oro, matando y masacrando todo lo que se interponía en su camino. Al llegar, encontraron la cabaña sin ningún vigía, un beneficio inesperado de la terrible tormenta, aunque para el furioso James parecía no haber diferencia. Decidido a cobrar venganza por los inocentes, se libró de su pesado abrigo y liberó sus mortíferas garras de hueso, evento que el cazador extraterrestre, en principio visible, decidió observar oculto en la seguridad de su camuflaje perfecto. 4 hombres jugaban cartas tranquilamente dentro de la cabaña, hasta que su puerta fue derribada por una potente patada. Con el secuestro y la masacre de los Athabascans en mente, James se dejó cegar por su ira y en un solo movimiento golpeó, desgarró, cercenó y mutiló a los hombres sin darles oportunidad alguna de defenderse. Con la sangre hirviendo por la ira, les grita exigiendo saber dónde se encontraba el joven que habían secuestrado. Pero un disparo recibido en la espalda revela que su empatía lo había dejado vulnerable a una trampa. En la puerta, Tucker sostenía la pistola de la que vino el disparo traicionero. Campante, el hombre ingresó y caminó por la cabaña confesando la naturaleza de su traición. Mientras revisaba una bolsa con dinero, reveló que todos aquellos hombres fueron huérfanos, igual que James. Él los contrató para sus trabajos sucios. Nada relacionado a lo que encontraron en el bosque. Eso fue obra de otro jugador.
pero a ellos les encargó robar un tren con una carga de $20,000 en efectivo y títulos, botín que alzaba sonriente mientras se dirigía hacia la puerta. Justo antes de abandonar la cabaña, Tucker le explicó que la banda de asaltantes lo apartó porque no lo necesitaban, así que él decidió que tampoco los necesitaba. Sin aviso alguno, un rayo de energía asesinó a Tucker destrozando su cabeza, y un segundo después, el verdadero asesino de animales y los Athabascan se reveló ante el herido James, un depredador alienígena. En Canadá, Logan, el aguerrido X-Men conocido como Wolverine, se adentra en los bosques buscando sobrevivir al acecho de un oponente incomparable, un cazador extraterrestre conocido comúnmente como Predator o Depredador, un miembro de la especie Yautja. Sin embargo, su duelo tenía antecedentes de más de un siglo atrás, cuando la búsqueda de justicia de un muy joven Logan, en aquella época llamado James Howlett, lo condujeron a descubrir las sanguinarias actividades del extraterrestre y convertirse en su presa. Una que tenía la capacidad de darle más que una buena pelea. Predator vs. Wolverine, parte 2. La criatura vio caer el cuerpo decapitado de Tucker mientras repetía algunas de las frases que había registrado. Eran asesinos. Eran monstruos. Pero de manera igualmente sorpresiva, James se levantó y se lanzó a acabar con el extraterrestre. La criatura observó sus rasgos a través de su visión calorífica antes de sentir su cuello siendo herido por las garras del muchacho. El monstruo tomó un segundo para recuperarse y después decidió quitarse su biomáscara y mostrar su rostro a su adversario. Un potente rugido declaró el inicio formal de su duelo. Pero sin importar quién o qué era aquella horrenda criatura, James prometió reesculpir su rostro con sus propias manos. Let's go, bub. Un primer ataque con la lanza rompió 3 de sus garras y mostró que no estaba preparado para enfrentar a la criatura. Un segundo ataque atravesó su vientre de manera que para un humano común hubiera sido mortal. James salió de la cabaña sujetando con fuerza el objeto que lo atravesaba, mientras que adentro, la criatura preparaba sus instrumentos para curar sus heridas. Ambos se alistaron para soportar el dolor que implicaba detener hemorragias y sanarse. Y así, James extrajo de su cuerpo la lanza mientras la criatura se inyectaba y cauterizaba la herida. Una dolorosa medida por la que ambos compartieron un fuerte rugido. En su juventud, James había visto y sido parte de mucha muerte y derramamiento de sangre, pero sabía que este oponente era de un nivel completamente diferente. Mientras corría y era perseguido, pensaba que nunca fue de los que huían de una pelea, pero sabía que para ganar esa, tenía que ser rápido y actuar de manera inteligente. Tras fallar con su arma de energía, la criatura le lanza el shuriken, impactando en su pierna y disminuyendo su velocidad. Pese a eso, James logró saltar de un risco y alcanzar la entrada de una cueva. Pero anticipándose a él, la criatura dio un enorme brinco que la puso frente a frente, bloqueando su posibilidad de esconderse. Y aunque parecía que todo había acabado para él, James le gritó y lo desafió a que terminara el trabajo. El enorme oso grizzly que habitaba en la cueva surgió de la oscuridad y lo abrazó por detrás. La trampa había funcionado. El extraterrestre intentó contener al enorme animal, recibiendo un potente zarpazo que dejó marcas en su máscara y lo lanzó al suelo, aparentemente atontado. A la distancia, James alzó el brazo y sonrió en señal de celebración. Nada podía hacer sentir más vivo a alguien que el ver de cerca a la muerte y escapar de ella, una de las pocas ocasiones en que se permitió sonreír.
Así, extrajo el enorme shuriken de su pierna y decidió guardarlo. Él pensó que ese había sido el final de todo. Le dio la espalda y regresó a caminar en los bosques sabiendo que siempre habría un peligro esperándolo, y así lo olvidó. Lo que nunca se dio cuenta sino hasta varios años después es que eso fue solo el principio. El extraterrestre volvió a surgir de la oscuridad de aquella cueva portando su último y más importante trofeo: la cabeza del oso que salvó la vida de James. Muchos años después, un helicóptero sobrevolaba una densa jungla sudamericana. En una ubicación determinada, un equipo especial lanzó cuerdas y bajó del transporte para adentrarse en la selva. Equipo que seguía las órdenes de quien se retiró del lugar a bordo del helicóptero, el profesor Thornton, responsable de la creación del Team X, el equipo X. En la densa jungla, el grupo enviado por Thornton se organizó para comenzar su operación. Sabretooth, Silver Fox, Krull, Maverick y su líder, Logan, la identidad que James adoptó después de que su mente fuera borrada y manipulada. Nombre clave: Wolverine. Con sus potentes sentidos, Logan detecta algo inusual en el área. El hedor a sangre que despierta en Sabretooth un enfermizo apetito. Para ese entonces, gracias a la manipulación mental y el entrenamiento, Logan se había convertido en un arsenal viviente. Él y su equipo fueron enviados a la jungla bajo la premisa de que una guerrilla estaba por dar un gran golpe. Un antiguo general estaba almacenando armas y reuniendo apoyo desde una fortaleza en la selva. Ellos fueron enviados para impedir que ese hombre alcance el poder. Cerca de unas gigantescas y ancestrales ruinas, el campamento de la guerrilla veía llegar el amanecer, tranquilo y adormitado. Una vez que acabaran con el vigía de la torre, todo sería pan comido. Wolverine trepó rápidamente, pero encontró al hombre colgando de cabeza, desollado. Visión que despertó algo en la profundidad del cerebro de Logan, un recuerdo perdido. Habiendo indicado que el vigía estaba muerto, el equipo se dividió para explorar el área. Y fue así que el agente conocido como Krull fue atrapado bajo una red, una que comenzó a ajustarse tanto que terminó cortando su carne. En ese entonces Wolverine quizá había olvidado al monstruo del bosque, el cazador Yautja, pero él no lo había olvidado, ni tampoco el duelo que tenían pendiente. La criatura decidió retomar la cacería, pero para ese entonces había traído refuerzos. Siguiente episodio: Grupo de cacería. Es innegable que esta historia de Predator está mucho mejor trabajada que la desarrollada en el arco de Zeta. Los cazadores Yautja son presentados como imparables máquinas de matar, capaces de sobreponerse a todo tipo de presas, incluso a la de un hombre como James Howlett, con sentidos más desarrollados, experiencia en combate y un increíble factor de curación mutante. Pese a la gran capacidad de lucha exhibida por James, enfrentar a un cazador Yautja exige en él que huya y se valga de otros recursos para sobrevivir, tales como un enorme oso grizzly que también termina siendo asesinado por el extraterrestre. Ese primer encuentro permite a Wolverine vivir, pero el cazador no estuvo ni siquiera cerca de morir. Por el lado de Predator tenemos varias referencias, como el típico insulto que Dodge hizo célebre. La lanza que el cazador utiliza, la misma que el Elder de la cinta AVP obsequia a Lex Woods en reconocimiento a su fiereza.
un despliegue militar en la jungla con tomas muy similares a las de Predator de 1987, o un Predator de Hot Toys prácticamente calcado para una viñeta pequeña. Por el lado de Wolverine, la historia se vale de varios elementos típicos de su mitología. Su longevidad para permitir que James se enfrentara a un Yautja en su juventud, o la posterior manipulación de su memoria para ser asimilado al equipo especial de mutantes conocido como Team X, personajes icónicos del lore de X-Men, incluyendo al Profesor Thornton. Más allá del extraño giro en el que el Predator pasa de luchar contra pumas en Alaska a hacerlo contra una orca en un paisaje sin nieve, la historia es aceptable para ambos universos. Por un lado, según el lore, se supone que los Yautja buscan zonas cálidas para cazar, y Alaska está muy distante de cumplir con esa característica. Pero recordemos que este Predator llegó a esa zona buscando a otro de su raza. El verdadero misterio es qué fue lo que pasó antes con ese Yautja que halló congelado. Respecto a Wolverine, algunos sienten que sus capacidades están disminuidas para permitir que el Predator sea un adversario a su altura, sobre todo su factor curativo. Pero hay que tener en cuenta que el primer enfrentamiento fue en su juventud, con poca experiencia, sin entrenamiento militar y sin adamantium recubriendo su esqueleto. Un segundo enfrentamiento se da, podemos asumir, entre los años 70 y 80, momento para el que su perseguidor ya conoce su factor curativo. Esto podría explicar el por qué Logan está tan mal herido en el presente. Quizás el Yautja aplica armas más destructivas para que el factor curativo no pueda reponerlo rápidamente, o quizás desarrollaron armas que disminuyan su acción, o lo inhiban por completo, aunque eso es poco probable, ya que sin factor curativo, Logan moriría de inmediato, no solo por la herida, sino también por la reacción al adamantium de su cuerpo. Aún queda por revelar por qué el Predator no continuó con la cacería de 1900, el por qué 7 a 8 décadas después reapareció para continuar su campaña acompañado de varios otros guerreros de su raza, y cómo es que en el presente Logan terminó obligado a escapar de la lucha en ese estado tan deplorable. La historia recién está comenzando, y sin duda, pinta bastante bien. Estén atentos para la continuación, aquí en Frontera Geek. Recuerden que los Yautja también tuvieron un enfrentamiento con el Caballero de la Noche, y la narración de esos duelos también los tienen disponibles en el canal. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña y narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.